Buenas amigos y amigas, camaradas todos, compañeros, ¿qué tal estáis? Hoy, 24 de febrero de 2021, estoy aquí para daros un mensaje muy importante. Como sabéis, hace unas horas el gobierno de Putin, el gobierno de Rusia, ha invadido Ucrania y entonces estoy aquí para transmitiros un poquito cuál es mi posición, cuál es el mensaje que creo que tenemos que tener los socialistas, los marxistas, ante esta situación. Bueno, en primer lugar está conocer la verdad, que es muy difícil porque siempre se dice que la primera derrota que sufre la población en una guerra es la verdad, ¿no? Está la guerra cultural, la guerra de propaganda. Es muy difícil saber exactamente qué ha pasado, todo esto viene de lejos, ya sabéis, del Euromaidan, de los territorios prorrusos que apoyan estar más unidos a Rusia, los territorios más prooccidentales que apoyan estar más unidos a la Unión Europea y a la OTAN, etcétera. Entonces es muy difícil saber qué ha ocurrido. Unos dicen una cosa, Rusia dice que el gobierno ucraniano estaba incesantemente atacando las posiciones de las repúblicas solo reconocidas por ellas prorrusas, y por otra parte, pues la propaganda occidental, europea, estadounidense dice que Putin de repente pues ha entrado allí en Rusia y ha invadido y va con todo, ¿no? O sea, los malos están claros en cualquier posición y son los otros, ¿no? Curiosamente. Entonces, llevemos cuidado con esto. Yo en este sentido os recomiendo que os informéis en ambas fuentes, en fuentes prorrusas, en fuentes proestadounidenses, proeuropeas, en fuentes chinas también, para un poquito conocer un poco más lo que podría ser la verdad, ¿no? Pero de todos modos es muy difícil, ¿no? Hay servicios de inteligencia, la verdad está muy lejos de nosotros porque tampoco estamos ahí, y además hay una confluencia de intereses y tal que es imposible, un entramado de intereses que es imposible desentrañar por completo. Son informaciones de muy alto rango que no tenemos posibilidad de conocer. Lo que sí que está claro es que es una guerra por motivos económicos, de influencia. El gas importa mucho, el gas que Rusia quiere vender a Europa, el gas que Estados Unidos quiere vender a Europa, las zonas de influencia, el poder, la disputa entre Estados Unidos y China, ese gran actor que está ahora mismo, que todavía no se ha posicionado, está ambivalente. Entonces, al final, esto no tiene, por supuesto, nada que ver ni con la democracia, ni con los derechos humanos, ni con cualquier historia de esas que nos puedan vender para justificar una guerra. Sabéis que Rusia defiende que los territorios prorrusos, la República de Donetsk, etcétera, el gobierno de Ucrania ha estado atacándolos, ¿no? Y matando gente, etcétera. O sea que cada uno dice una cosa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer los marxistas, los socialistas, es estar a favor de la paz. Estar a favor de la paz, no meternos en ninguna guerra desde Europa ni desde ningún sitio porque Estados Unidos, que es quien maneja la OTAN, lo diga, porque así lo desee. Nosotros no tenemos que meternos en ninguna guerra. Tenemos que presionar tanto al gobierno ucraniano como al gobierno ruso para que lleguen a un acuerdo de paz y para que lleguen a una situación en la que puedan convivir, etcétera, ¿no? Pero desde luego nunca la guerra. Porque además, si entrásemos en guerra, porque diréis, John, bueno, y la gente de Ucrania que estáis sufriendo la invasión rusa, los otros que no sé qué, bueno, si nos metemos en guerra, no solo va a sufrir la población de Ucrania, sino que van a sufrir todos los países afectados y podría desembocar en una nueva guerra mundial, ¿vale? Donde entonces el sufrimiento sería todavía mayor de más clases trabajadoras del mundo. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es presionar para que Rusia salga de Ucrania, Ucrania cese las hostilidades con los territorios prorrusos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer como marxistas, como socialistas, como personas que quieren la paz y la convivencia entre los diversos pueblos del mundo. Porque tened claro que en una guerra solo los oligarcas, los especuladores, los traficantes y vendedores de armas, los traficantes y vendedores de muerte serán los únicos que ganen, ¿eh? La clase trabajadora de todos los países y los estratos, el resto de estratos populares, las personas normales, van a ser quienes paguen el pato, van a ser quienes mueran en el frente, van a ser quienes pasen penuria en la retaguardia, quienes pasen penuria en la sociedad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar absolutamente en contra de la guerra. Absolutamente en contra de la guerra, porque lo único que va a suponer es una sangría de hermanos trabajadores y de pueblos que podrían vivir en paz. Por tanto, tenemos que presionar al gobierno ruso y al gobierno ucraniano para encontrar una salida dialogada al conflicto. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer. Las clases trabajadoras del mundo ya se van a ver afectadas por una merma en su calidad de vida. Va a subir el precio del gas, va a subir el precio de los combustibles, va a subir por tanto también el precio de los alimentos, va a haber una inflación general, veremos hasta qué punto, pero está claro que lo que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Así que no tenemos absolutamente nada que ganar con esta guerra. Lo que tenemos que hacer es que cese.
y no tenemos que meternos en una guerra todavía mayor, porque entonces el sufrimiento será mayor y no vamos a ganar en absoluto nada. Vamos a perder. Quienes perdemos somos nosotros. Morimos nosotros y ganan ellos. Por tanto, tenemos que evitar la guerra. Por supuesto, y lo he defendido en otras ocasiones, deberíamos de construir un euroejército fuera de la OTAN, subrayo, fuera de la OTAN, y por tanto fuera de los intereses de Estados Unidos, fuera de los intereses de China, de Rusia, etc., y que tuviera una labor estrictamente defensiva, que no pudiera salir del territorio europeo y solo pudiera responder en caso de ataque contra el territorio de la Unión Europea. Y que estuviera además vinculado democráticamente a un referéndum democrático donde fuese el pueblo de la Unión Europea el que dijese y tuviese la última palabra sobre si entrar o no a una guerra. Nada de parlamentos, el pueblo de la Unión Europea en referéndum. Hoy hay la tecnología de sobra para hacer estas consultas, ¿de acuerdo? Y es un tema que seguro que el pueblo sería el último que querría meterse en ninguna guerra. No así los políticos ligados al poder, las marionetas de la burguesía de unos y otros países. Compañeros, tengamos perspectiva crítica. Pero ahora no hay tiempo para construir ese euroejército que puede servir de contrapoder frente a Estados Unidos, frente a China, etc. ¿De acuerdo? No hay ese euroejército que pueda defender una sociedad distinta, una sociedad democrática que camine hacia el socialismo. ¿De acuerdo? Porque está claro que la Unión Europea no es esa sociedad, pero es el terreno donde mejor podemos construir esa sociedad. Porque desde luego no en la dictadura bipartidista estadounidense y desde luego no en la dictadura china de partido único. Por tanto, la Unión Europea es el único agente protagonista serio que puede existir, porque todavía no existe, que tenga su propia voz, que exista la democracia, que exista un mínimo de Estado social, aunque lo quieren destruir, que exista un mínimo de Estado social y que podamos construir un mundo en paz, ¿de acuerdo? Pero todavía eso no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer dentro de la OTAN, frenar y salirnos de cualquier tentativa de meternos en una guerra en Ucrania, porque eso solo daría más dolor para la clase trabajadora de todos los países. Por supuesto, también deberíamos de tener una internacional de todos los trabajadores del mundo, porque ya es hora, porque Marx y Engels y la socialdemocracia marxista previa a la Primera Guerra Mundial lo construyó, ya es hora de que tengamos una internacional, porque si no, no vamos a ningún sitio y caminemos hacia ese mundo socialista y democrático. Eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer desde ya, porque solo un sistema socialista democrático puede sustituir al mercado mundial capitalista y esta serie de estados, cada uno con sus intereses, cada uno con sus burguesías en conflicto. Solo un sistema socialista interdependiente mundial, donde todos los países estén unidos por el comercio, porque puede haber un comercio socialista, no tiene por qué ser capitalista. Interdependencia, mercado socialista mundial, ¿vale? Propiedad colectiva en los medios de producción. A eso tenemos que ir. Pero ahora mientras, paz. No a la guerra, repito, no a la guerra. No a la guerra del capital, no a la guerra de los distintos capitalistas y oligarcas enfrentados. No a la guerra. Permanezcamos fieles a nuestros ideales socialistas. Permanezcamos fieles a nuestros objetivos. Somos el clamor de la humanidad, como decía la Internacional, la letra de la Internacional. Somos el género humano. ¿Vale? Entonces, seamos fuertes, seamos fieles a nuestros ideales y luchemos en cada momento, en cada conversación que tengamos con el resto de las personas, luchemos por estos ideales, luchemos por la paz, luchemos por el socialismo y dejemos claro que la guerra solo interesa a los oligarcas, a los especuladores y a los traficantes de armas y de muerte. Y sin más, os mando un abrazo muy grande para todos, os deseo lo mejor en estos momentos difíciles y seamos fuertes, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto. Un abrazo y un beso para todos.